Hola, hola, mis queridísimos enamorados de la vida, de las series turcas y en general, de todo lo que nos hace suspirar. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, análisis y pasión desenfrenada por las estrellas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de los galanes más codiciados, talentosos y carismáticos del panorama turco, Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de sus proyectos más recientes, de su increíble actuación en tal o cual serie, ni siquiera de su envidiable sentido del humor. No, no, no. Hoy vamos a indagar un poquito más allá, a bucear en las profundidades de su vida sentimental, para desentrañar un secreto que, si bien ha estado a la vista de todos, quizás nadie ha sabido interpretar correctamente. Porque sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del corazón de Kerem Bürsin, y de quién, o quiénes, podrían estar ocupándolo en este preciso instante. Y antes de que empiecen a especular con nombres y a recordar romances pasados, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Porque lo que les tengo preparado no es solo un chisme jugoso, sino una reflexión sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades. Además tengo datos, teorías y hasta alguna que otra evidencia que los dejará con la boca abierta. Pero antes de empezar con el chisme bueno, permítanme recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de amor, drama y por supuesto, mucho chisme. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, agárrense fuerte porque el viaje está por comenzar. Prepárense para el secreto que nadie vio venir sobre Kerem Bürsin. Kerem Bürsin. Solo el nombre ya evoca suspiros, ¿verdad? Ese rostro angelical, esos ojos que derriten glaciares y esa sonrisa, ¡ay, esa sonrisa! Pero más allá de su innegable atractivo físico, Kerem es un actor increíblemente talentoso, un hombre inteligente y con una sensibilidad que se percibe a kilómetros de distancia. Y por supuesto, un soltero muy codiciado. Desde su salto a la fama internacional con Sen Kalkam, Love is in the Air, su vida sentimental ha sido objeto de un escrutinio constante. Su romance y posterior ruptura con Hande Erçel fue un torbellino mediático que capturó la atención del mundo entero. Eran la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas hecho realidad. Su química en pantalla era innegable y su amor, al menos aparentemente, traspasaba las barreras de la ficción. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Un final que, por supuesto, dejó a miles de fans con el corazón roto y una pregunta constante: ¿qué pasó? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables. En fin, un sinfín de especulaciones que al final no hacen más que alimentar el morbo. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la ruptura afectó profundamente a ambos. Tanto Kerem como Hande se mostraron visiblemente afectados en los meses posteriores, tratando de seguir adelante con sus vidas profesionales y personales. Y aunque ambos han intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático, los rumores sobre posibles nuevas relaciones no han tardado en aparecer. En el caso de Hande se le ha relacionado con diferentes personalidades, incluyendo a un famoso empresario turco. Pero, ¿qué pasa con Kerem? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque a diferencia de Hande, Kerem ha sido mucho más reservado en cuanto a su vida sentimental. Apenas se le ha visto en público con otras mujeres y, cuando lo ha hecho, siempre ha sido en contextos profesionales o amistosos. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. ¿Estará Kerem completamente concentrado en su carrera? ¿Estará esperando a la persona indicada? O quizás, estará intentando mantener una relación en secreto. Aquí es donde entra en juego el secreto que nadie vio venir. Porque si observamos detenidamente el comportamiento de Kerem en los últimos meses, podemos detectar ciertos patrones, ciertas señales que apuntan a una posible reconciliación. Sí, lo sé. Suena descabellado, teniendo en cuenta la intensidad de la ruptura y el tiempo que ha pasado desde entonces. Pero, ¿acaso el amor no es capaz de superar cualquier obstáculo? ¿Acaso las segundas oportunidades no existen? Analicemos las evidencias. En primer lugar, la forma en que Kerem se refiere a Hande en sus entrevistas. A pesar de que han pasado meses desde su ruptura, nunca ha hablado mal de ella. Siempre se refiere a ella con respeto, admiración y, en ocasiones, incluso con cariño. Sus palabras no denotan rencor ni resentimiento, sino más bien un afecto que perdura en el tiempo. En segundo lugar, las sutiles interacciones en redes sociales. Si bien no se siguen mutuamente, al menos no públicamente, a veces se puede observar que reaccionan a publicaciones en común, o que utilizan frases o hashtags similares. Detalles pequeños, quizás insignificantes para algunos, pero que para nosotros, los detectives del amor, son pistas valiosísimas.
En tercer lugar, y quizás lo más importante, los encuentros secretos. Fuentes cercanas a ambos han confirmado que se han visto en varias ocasiones en los últimos meses. Encuentros discretos, lejos de las cámaras y de las miradas indiscretas, pero encuentros al fin y al cabo. ¿De qué hablarán en esas reuniones? ¿Estarán recordando viejos tiempos? ¿Estarán intentando solucionar sus diferencias? ¿O quizás, estarán planeando un nuevo comienzo? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Pero, ¿por qué nadie vio venir esta posible reconciliación? Quizás porque todos estábamos demasiado ocupados buscando nuevos romances, nuevas parejas, nuevas historias de amor. Estábamos tan centrados en el presente que nos olvidamos del pasado, del amor que una vez existió entre Kerem y Hande. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans también juegan un papel importante. Tanto Kerem como Hande son conscientes de que cualquier paso en falso podría generar un revuelo mediático de proporciones épicas. Por lo tanto, es comprensible que sean cautelosos y que intenten mantener su vida privada lo más alejada posible del foco público. Pero más allá de las especulaciones y las evidencias, lo que realmente importa es lo que sienten Kerem y Hande el uno por el otro. Si el amor sigue vivo, si aún existe una chispa entre ellos, entonces todo es posible. Y aquí es donde me gustaría hacer una reflexión. A veces en la vida nos aferramos demasiado al pasado. Nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar, nos cuesta dar segundas oportunidades. Pero, ¿no es acaso el amor una de las cosas más hermosas y valiosas que tenemos? ¿No merece la pena luchar por él? Quizás Kerem y Hande se dieron cuenta de esto. Quizás se dieron cuenta de que el amor que compartieron es demasiado especial como para dejarlo escapar. Quizás se dieron cuenta de que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, están destinados a estar juntos. Y si esto es así, me parece una historia preciosa. Una historia de amor, de segundas oportunidades y de esperanza. Una historia que nos recuerda que a veces el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Por supuesto, solo el tiempo dirá si mis teorías son correctas. Pero mientras tanto me permito soñar con un final feliz para Kerem y Hande. Un final feliz que, estoy segura, haría muy felices a muchos de sus fans. Pero más allá de la vida sentimental de Kerem, es importante recordar que es un actor increíblemente talentoso y un hombre con un gran corazón. Su trabajo en Senkalkam lo catapultó a la fama internacional, pero también ha demostrado su versatilidad en otros proyectos como Yasamayanlar y Mutesemikili. Además, Kerem es un defensor de diversas causas sociales, como la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos de los animales. Su compromiso con el mundo que le rodea lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Y hablando de jóvenes, Kerem ha demostrado ser un gran apoyo para los nuevos talentos de la industria del entretenimiento turca. Siempre está dispuesto a ofrecer consejos y a compartir su experiencia con aquellos que están empezando. En definitiva, Kerem Bürsin es mucho más que una cara bonita. Es un actor talentoso, un hombre comprometido y una persona con un gran corazón. Y aunque su vida sentimental sea objeto de interés público, es importante recordar que es un ser humano como cualquier otro, con sus propios sueños, esperanzas y decepciones. Y volviendo al tema central de este vídeo, ¿estará Kerem enamorado? La respuesta, por supuesto, solo la sabe él. Pero si mis teorías son correctas, y si está dándose una segunda oportunidad con Hande, entonces sí, podemos decir que Kerem está enamorado. Un amor que quizás nadie vio venir, pero que podría ser la clave para su felicidad. Un amor que nos recuerda que a veces, lo que más buscamos está más cerca de lo que pensamos. Un amor que nos enseña que las segundas oportunidades existen y que a veces, vale la pena luchar por lo que realmente importa. Ahora, antes de que me despida, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones y teorías basadas en observaciones y pistas. La verdad, como siempre, solo la conocen los protagonistas de esta historia. Pero, ¿no es acaso divertido especular y soñar con finales felices? Y hablando de finales felices, me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan de este secreto que nadie vio venir. Además, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos llenos de amor, drama y por supuesto, mucho chisme. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Hemos llegado al final de este viaje lleno de especulaciones, teorías y esperanzas. Recapitulando brevemente, exploramos la vida sentimental de Kerem Bürsin, su relación con Hande Erçel y la posibilidad de una reconciliación secreta.
Analizamos las evidencias, los rumores y los patrones de comportamiento que sugieren que el amor entre ellos podría seguir vivo. Reflexionamos sobre la importancia de las segundas oportunidades y la valentía de luchar por lo que realmente importa. Y por supuesto, nos permitimos soñar con un final feliz para esta historia de amor. Gracias, mis queridísimos enamorados de la vida, por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, por las estrellas que nos roban el corazón y, por supuesto, por el amor en todas sus formas. Y ahora, como les prometí, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis teorías? ¿Tienen alguna otra evidencia que pueda aportar a la investigación? Déjenme sus comentarios, quiero saber su opinión. Además, no duden en sugerirme temas para futuros vídeos. ¿De qué les gustaría que habláramos la próxima vez? Y finalmente, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y que el amor los acompañe siempre. Chao, chao. Asterisco, pero esperen. No se vayan todavía, asterisco, porque aún hay mucho más jugo que exprimir de esta deliciosa historia. Vamos a profundizar en las razones detrás de la ruptura, los obstáculos que podrían estar impidiendo la reconciliación y, lo más importante, las estrategias que Kerem podría estar utilizando para reconquistar a Hande. Asterisco, los entresijos de una ruptura anunciada, asterisco. Como mencioné antes, las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas. Pero analizando la situación desde la perspectiva de los fans, los medios y sobre todo, desde el conocimiento que tenemos de la industria del entretenimiento turco, podemos deducir algunas posibles causas. Asterisco, la presión mediática desmesurada, asterisco, cuando una pareja se convierte en un fenómeno global como lo fueron Kerem y Hande, la presión mediática puede ser insoportable. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada y diseccionada hasta la saciedad. Esto puede generar un estrés constante y afectar la relación de manera negativa. Asterisco, las agendas incompatibles, asterisco, ambos son actores muy solicitados y con agendas de trabajo muy apretadas. Esto puede dificultar la convivencia y el tiempo de calidad en pareja. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la falta de tiempo libre pueden generar frustración y resentimiento. Asterisco, las expectativas de los fans, asterisco, los fans, con su amor incondicional, a veces pueden ejercer una presión excesiva sobre las parejas. Quieren que sean perfectos, que vivan un cuento de hadas y que cumplan con todas sus expectativas. Esto puede ser muy difícil de manejar y puede generar conflictos internos en la relación. Asterisco, las diferencias irreconciliables, asterisco, a pesar de la química en pantalla y del amor que se profesaban, es posible que Kerem y Hande tuvieran diferencias irreconciliables en cuanto a sus personalidades, sus valores o sus planes de futuro. Estas diferencias con el tiempo podrían haber desgastado la relación hasta el punto de la ruptura. Asterisco, obstáculos en el camino de la reconciliación, asterisco. Si Kerem y Hande están realmente intentando reconciliarse, es probable que se estén enfrentando a una serie de obstáculos importantes. Asterisco, el orgullo, asterisco, después de una ruptura dolorosa, el orgullo puede ser un gran impedimento para la reconciliación. Ambos podrían estar esperando a que el otro dé el primer paso, lo que puede prolongar la situación y generar aún más tensión. Asterisco, el miedo a repetir los errores del pasado, asterisco, si las razones de la ruptura no se han solucionado, es posible que ambos tengan miedo de volver a cometer los mismos errores y de repetir el ciclo de dolor. Asterisco, la opinión pública, asterisco, la opinión pública puede ser un factor determinante en la decisión de reconciliarse. Ambos son conscientes de que su relación es observada de cerca por miles de fans, y que cualquier paso en falso podría generar un revuelo mediático de proporciones épicas. Asterisco, nuevas relaciones, asterisco, aunque Kerem ha sido más reservado, tanto él como Hande podrían haber estado saliendo con otras personas desde la ruptura. Esto podría complicar la situación y generar celos o inseguridades. Asterisco, las estrategias secretas de Kerem para reconquistar a Hande, asterisco. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿está haciendo Kerem para reconquistar el corazón de Hande? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones más audaces, pero basadas en un profundo conocimiento de la personalidad de Kerem y de su forma de relacionarse.
Asterisco 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 la estrategia de la discreción asterisco asterisco Kerem ha optado por la discreción total en cuanto a su vida sentimental. No se le ha visto en público con otras mujeres y ha evitado hacer comentarios sobre su relación con Hande. Esto demuestra que está respetando la privacidad de Hande y que no quiere generar más controversia mediática. Asterisco 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 el lenguaje del respeto y la admiración asterisco asterisco en sus entrevistas, Kerem siempre se refiere a Hande con respeto, admiración y cariño. Nunca ha hablado mal de ella y siempre ha resaltado sus cualidades como actriz y como persona. Esto demuestra que aún siente un gran afecto por ella y que valora la relación que tuvieron. Asterisco 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 los gestos sutiles en redes sociales asterisco asterisco aunque no se sigan mutuamente, Kerem y Hande a veces intercambian gestos sutiles en redes sociales, como reaccionar a publicaciones en común o utilizar frases o hashtags similares. Estos pequeños detalles demuestran que siguen conectados y que se están comunicando de alguna manera. Asterisco 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 los encuentros secretos asterisco asterisco como mencioné antes, fuentes cercanas a ambos han confirmado que se han visto en varias ocasiones en los últimos meses. Estos encuentros podrían ser la clave para la reconciliación, ya que les permiten hablar en privado, solucionar sus diferencias y reavivar la llama del amor. Asterisco 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 el apoyo incondicional asterisco asterisco se rumorea que Kerem ha estado apoyando a Hande en sus proyectos profesionales y personales. Ha estado presente en momentos importantes de su vida y le ha ofrecido su apoyo incondicional. Esto demuestra que se preocupa por ella y que quiere estar a su lado.